A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 9 de mayo del año 2024. Aquí en el paralelo 35, otra vez, el capítulo número 24 de la sexta temporada de la hora global. Y volvemos como tantos jueves, uno también estuvo un martes con Ricardo Barbosa a analizar algunos de los aspectos que tienen que ver con la geopolítica nacional, regional, nacional todavía no, regional y mundial, pero vamos a caer en nacional en algún momento, tratando de entender este nuevo desorden mundial, como decimos siempre, pero en este caso particular, casi continuando un tema que habíamos tocado. Habíamos hablado en algún momento de la hidrovía Paraná, que también Paraná-Paraguay podríamos llamarlo, porque abarcamos toda una zona donde múltiples ríos son protagonistas. Y nos habíamos propuesto para este programa, porque nos toca bastante de cerca, manejar la hidrovía Uruguay, de Río Uruguay, o lo que se llama la hidrovía de Río Uruguay, o lo que se imagina o existe en la percepción colectiva de que es la hidrovía del Río Uruguay, que tanto nos toca a nosotros, para charlarla hoy un poquito. La conectividad fluvial del Río Uruguay conecta con un centro productivo de la región, o sea, la región no es solo Uruguay, la región norte de Uruguay y sobre todo su conexión territorial, podríamos decir, productiva con Argentina y Paraguay. Gran protagonismo de Entre Ríos allí, por la cercanía con nosotros, una potencia intermodal en teoría, que puede funcionar como un gran disparador del desarrollo de la zona. También tiene todo esto, digamos, son aspectos que yo me tomé nota, pero también tiene sus, no voy a decir detractores, pero también tiene sus personas que no están alineadas con esta aspiración y que de alguna manera piensan que hay quizás demasiadas expectativas puestas en esto, que hay para ellos algunas razones que ven poderosas como para que esto no cristalice. Y por supuesto está la presencia, las estrategias, las visiones de futuro de cada uno de los gobiernos involucrados, que además están enmarcados, sigo entreverando la cosa, en una región donde la inestabilidad política es la norma, y la inestabilidad política latinoamericana es muy especial. No para nada acepta continuidades. Todo es disruptivo, todo es refundacional, y lo que hoy es una visión de futuro, pasado mañana es el demonio. Y a veces pasan esas cosas. Igual, vamos a ver, quizás podemos encontrar algún collar de perlas que nos lleva a un pasado y a un futuro donde podamos entender una especie de estrategia subyacente de la región o una conveniencia de la región, que vendría bien. Ojalá sea así. Pero, Ricardo, te paso un poquito la posta en ese sentido. Vamos a empezar a aterrizar este tema. Hidrovía del Río Uruguay. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, audiencia. Coincido en todo lo que dijo Gustavo y da para mucho más. No me quiero olvidar de dos pequeñitos saludos. El primero a García, el redactor de Voces, que tuvo la osadía de hacerme una entrevista y sacarme en tapa y varias páginas, que hablamos de un montón de cosas que normalmente hablamos acá. Los que nos siguen capaz que van a encontrar cosas repetidas, así que agradecerle a él y agradecerle a Romina Andrioli por la recomendación para que García me entrevistara. Estamos disfrutando un día de pleno sol después de mucha lluvia, aunque dicen que se va a venir de vuelta. En el norte, allá por esas parte hermana de Brasil,
tomadores del cimarrón, como dicen, esos gauchos de Porto Alegre, lamentablemente de Río Grande del Sur, Porto Alegre, están sufriendo unas lluvias brutales, que se estaba diciendo que la laguna Los Patos y la laguna Merín parecería que se iba a hacer una sola de tanta lluvia. Y después algunas cosas en la semana, como que he visto titulares con el tema del chocolate que hablamos, que están advirtiendo del chocolate, que lo advertimos acá hace Es cierto, hace un mes y pico tú avisaste de que la acción de los hutíes en el sur del Mar Rojo, en el estrecho que como ahí va, tú lo pronuncias mucho mejor, a mí se me va un poco, la última palabra se me tranca un poco, problemas de cosecha, iba a generar una baja en la logística de la zona y por lo tanto también problemas de cosechas y un alza de precio que ya se está dando. Bueno, y después algunas cosillas que siguen pasando, que acá nosotros ya las hablamos también, el Mar de la China, le decía en YouTube, pueden ver las noticias de Sky News, un periodista arriba de un buque filipino siendo gentilmente higienizado por 2 buques de la Guardia Costera China con sus cañones de agua. Se ve que lo vieron que tenía mucha sal en el casco y dijeron, bueno, vamos a ayudarlo a sacarle la sal. Y en el día de ayer, un avión chino pasó frente a un helicóptero australiano en el Mar Amarillo y se ve que dijo, pobres muchachos, no deben ver bien, y largó las bengalas, las que son las bengalas para la defensa contra misiles, y le pasaron cerca al helicóptero australiano, que les agradeció a los chinos porque ahora podía ver mucho mejor, quedaron casi cegados. Claro, bajándolo a negro sobre blanco, China está empezando a hacer sentir su presencia en lo que ellos consideran son sus líneas rojas. Claro, pero, como siempre hay un pero, o sea, el avión hizo una acción que podría decir de que fue una falla o detectó un problema de una amenaza, entonces dispara las bengalas, y en la parte, en el mar, como lo hemos hablado acá, usó la Guardia Costera, que es policía. Entonces ningún acto de este tipo de buques lo podemos considerar un acto beligerante. No puede ser declarado un acto de guerra porque es policía. Sí. Porque ellos sostienen que es parte de su mar, los otros sostienen que es parte de su mar. Igual viste que no quiero enlazar esto con política interna, pero el hecho de que la Guardia Costera sea parte de la policía y no de las Fuerzas Armadas estrictamente, es un tema de confusión en nuestra legislación, ¿no? Hemos tenido algún tema, pero no vamos a entrar en eso, pero, no es parte del programa ni de nada de eso. No, pero es fácil. El problema es que en el Uruguay lo que sería la Guardia Costera depende de la Armada, depende del Ministerio de Defensa. Si cruzás el ancho río como mar, Río de la Plata, que un día, o sea, ahora vamos a hacer Río Uruguay, después, para no alejarnos de la zona, cuando hablamos de India vamos a hablar de Pakistán y vamos a hablar después de Bangladesh para cerrar un poco el área, pero también vamos a hablar de la Laguna Merín y vamos a hablar del Río de la Plata para también cerrar el paquetito. En la Argentina, la prefectura depende del Ministerio del Interior. Claro. Entonces, policía. Pero como vos bien venías diciendo, del Río Uruguay no vamos a hablar ni de números económicos, ni política, nada. Vamos a hacer una visión de ese gran río que nos da el nombre porque nosotros somos la república que está al oriente del Río Uruguay. Sí, no tenemos nombre, tenemos localización nosotros. Como dicen muchos, somos un país sin nombre, bien ubicado geográficamente, pero para hacer una síntesis nos llamamos uruguayos, pero en realidad somos la república, o sea, ahí establece nuestro modelo político, al oriente del río Uruguay. Y para los que estamos vinculados, tanto en este programa, que sé que lo hemos tratado y sé que vos, Gustavo, lo compartís, todo el tema marítimo, que el tema marítimo no son solo los barcos en el mar, sino el transporte marítimo que se le llama de cabotaje dentro de los continentes. Porque cualquiera que ve una película, ve el río Rin, el Volga, el Sena, y ve transporte de mercaderías. Permanentemente. Y gente viviendo, pero transporte de mercaderías. A ver, cuando estaba estudiando para el tema, el río Sena, el calado promedio son 3,50 metros. Es prácticamente nada. Y transporta mercadería como lo transporta el Rin,
como lo transporta el Volga. Entonces, nosotros podemos hablar de cuando hace ya 2 programas presentamos la parte hidrográfica de América del Sur para nuestros escuchas, así se imaginan. Arriba tenemos al Orinoco que entra hacia el continente. Horizontalmente tenemos el Amazonas que engancha en algunas partes con el Orinoco y algunas partes del Amazonas enganchan con un par de ríos más y de ahí engancha con el Paraná, Paraguay, que sería del centro hacia la izquierda, y más abajo, en la meseta que existe en la zona de Porto Alegre, que tiene 2.050 metros de altura. Desde ahí nace el río Uruguay y empieza a bajar y termina incorporándose, como vos hablaste bien, hidrovía, o sea que estaríamos hablando de una vía acuática para transportar mercaderías, personas. Entre los escritos que consulté hace 100 años atrás, había buques de pasajeros que iban a Salto. Y tuve la oportunidad de navegar el río Uruguay. Más fuimos con un buque que ahora no existe más, que era la corbeta Campbell, que era un barreminas de altura de la Segunda Guerra Mundial, con 3,10 metros de calado. O sea, abajo del agua iban 3,10 metros. Llegamos a Paysandú y nos agarró una bajante que tocamos el fondo y nos quedamos ladeados de costado y tuvimos que esperar 5 o 6 días para recobrar flotabilidad y poder volver. Un viaje excepcional. En cualquier lugar del mundo les cobran un disparate. Es un viaje, un barco que tenga algunos camarotes, lugares para tomar un té, para almorzar y para sentarse a ver la vista de lo que es ese recorrido que tenemos casi 800 kilómetros de río compartido con la Argentina, hasta Salto, es un viaje excepcional. Entonces, las diapositivas que nosotros vamos a presentar y que las vamos a comentar, lo que apuntan es básicamente a que en cualquier lugar del mundo, cuando vos tenés una cuenca hidrográfica, o sea, ríos principales con ríos secundarios, lo que haces, los transportes de mercaderías, los llevas a esos ríos secundarios y los sacás por los ríos principales. Algunos me dirán, sí, pero hay algunos arroyos que son muy estrechos, angostos. En Noruega, Suecia, que tienen un montón de fiordos, usan lanchas de desembarcos nuevas que tienen 20 centímetros calado, o sea. Sí, hay dos herramientas, básicamente, hay 2 cajas de herramientas para eso. Es decir, por un lado, como tú decís, se manejan hoy barcazas con mucha capacidad que tienen muy poco calado, en el sentido que manejan distinto, no sé los términos técnicos, después te los pregunto ahora cuando tú puedas, pero manejan un formato de la curva debajo del barco o del buque o de la barcaza o de lo que fuera, que puede hacer una sustentación mejor, entonces no necesita tanto calado. Y por otro lado, parte de, no la responsabilidad, sino el interés de los países que utilizan esos ríos, es llevar un sistema de dragados y mantenimiento al día, es decir, son casi obligaciones que tenés que tener si querés empezar a crecer como país, ¿no? Es decir, si querés utilizar eso como una herramienta comercial. Desde el gobierno anterior, a mitad del gobierno anterior, se firmó un acuerdo que se siguió en este gobierno y se gastaron casi $200 millones en 58 puntos de dragado que en una de las diapositivas están, los cuales, si bien en la época que yo navegaba el río Uruguay teníamos que hacerlo esperando crecientes por el paso de Almirón, frente a Fray Bento, un montón de cosas, hoy eso se ha solucionado, y no solo eso, sino que a través del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada, que es el responsable del mantenimiento de las boyas, junto con el Servicio Hidrográfico Argentino, hoy ya se puede navegar de noche hasta Salto, que antiguamente se podía navegar de noche hasta Fray Bento. Ya le pedimos a Juan Pablo Franchetti la primera, la imagen número 1, digamos así, lo hacemos numerado para llevar el orden, para quienes nos siguen la imagen en video. Bueno, la foto que elegí ahí es Salto Concordia. Como ves, el ancho del río puede llegar a tener 1 kilómetro de ancho. Sí, conozco esa zona. Bueno, es bastante recto. A ver, como nosotros en otros programas hablamos de las dificultades, y vos lo planteaste al principio, de esa hermandad latinoamericana, que hay que verla en los hechos. Sí. En el caso del río Uruguay,
El tratado de límite de Río Uruguay se establece en el año 61 y ahí hay una negociación con la Argentina que prácticamente te podría decir que es única en el mundo. Porque se divide el río en tres partes. ¿Por qué? Porque la parte que estamos viendo pero en la de foto, todas formas, viendo la foto, yo te voy poniendo apenas paréntesis, pero no te frenes nunca. No. La foto muestra esa curva que es el río Uruguay. Es decir, si fuéramos la República Oriental del Uruguay, la República del Uruguay, simplemente quisiéramos toda la margen del Uruguay, nos quedaríamos con la mitad del Río Grande do Sul, ¿no? No, a pero, ver, si... que además, si, perdón, si la Rivera teníamos hasta 1828. Claro, si Rivera no hubiera cambiado lo nuestro por lo nuestro... Teníamos todo eso. Tendríamos esa gran curva vía hídrica para transportar carga. De todo eso, la tercera parte, más o menos, estoy diciéndolo a ojo, habría que ir a los números, pero no interesa ahora, el tema es la proporción, es lo que es el límite nuestro con Argentina. ¿De acuerdo? Bueno. Por lo tanto, ya tenemos que tener algo en consideración. El río Uruguay no es Uruguay y Argentina solamente. No, a ver, lo que la gente tiene que tener, no claro, pero por lo menos son conceptos que se manejan en geopolítica, y vos lo sufriste cuando te tuve que dar la clase. Límite, borde y frontera no son lo mismo. No. La frontera abarca no solo donde colindan los dos países, sino el entorno. Esa es la zona fronteriza. El borde se le llama normalmente a la parte más extrema de un país, que es una referencia. Es el borde del Uruguay, o sea, hasta ahí llega el Uruguay. Y después el límite, como siempre digo, es un tratado, los tratados de límites, es donde los estados mandan representantes para determinar hasta dónde llega la soberanía de uno y hasta dónde llega la soberanía de otro. Por eso siempre digo de que si la sociedad argentina y la sociedad uruguaya se pusieran a negociar de vuelta los límites, podría cambiarlos. Podría. Ejemplo, Checoslovaquia. Cuando se disuelve con lo que llamó la Revolución Rosa, allá por 1989, 1990, deciden en un referéndum crear dos países que antiguamente eran los dos países y deciden establecer nuevos límites y nacen esos dos estados. ¿Pero por qué? Porque la sociedad dijo, los eslovacos somos una cosa, los checos somos otra cosa. En el caso del río Uruguay, que poca gente lo tiene o le presta atención o lo sabe, el río Uruguay en realidad nosotros colindamos con dos países, Argentina y Brasil. Argentina la mayor parte, Brasil allá en el norte, y lo que se va a dar a futuro, que es sobre la isla, pero ya es Río de la Plata, la isla Martín García, es como se está llenando de sedimentos la isla Timoteo Domínguez, que fue aquel que cuando los argentinos lo vinieron a echar de la isla Martín García, dijo el pabellón oriental no se entrega ni se arría, y cortó el palo y se lo llevó. Se llevó todo el palo con la bandera, a lo Pampa. Esa islita va a ser el primer límite seco que vamos a tener con la Argentina. Pero hablando del río Uruguay, el río Uruguay se dividió en este tratado de límites y después el estatuto, que acá yo sigo referencia a dos grandes referentes de estas temáticas, que uno ya está fallecido, capitán Navio Flancini, sí, y el otro que está vivo, que es la memoria viva, y es un placer siempre escucharlo, y es muy crítico, con la intención de que las cosas sean mejor. El doctor Gonzalo Lapeire. Entonces tengo la suerte de tener uno de sus libros, de los dos, de Flancini y Lapeire, que es el estatuto, que es una cosa diferente al Tratado de Límites, porque surge el Tratado de Límites y después surge el estatuto, vendría a ser el decreto reglamentario de ese Tratado de Límites. Sí. Entonces ahí lo dividen en tres partes, alto, medio y bajo, y como te decía, para lograr ese acuerdo, y ahí sí que había un espíritu de hermandad y de vecindad, el río, que compartimos con la Argentina, se dividió en tres partes y se toman tres criterios diferentes para dividir el río. Antes de los criterios, decimos de dónde a dónde y vamos a una tanda. Bueno, tenemos
el Alto Uruguay, que es el que va de Salto para arriba, el Uruguay... más cerca del micrófono, cuidado. Pero, Sí. que va para el tratado va de Salto hacia arriba, después el medio va de Salto hasta la altura de Fraiventos y de Fraiventos a Nueva Palmira, que es el kilómetro Que es 0. donde termina. Ahí está. Ya volvemos, amigos, en 2 minutos y ahora sí a analizar estos tramos, analizar las diferencias en ese tratado de límites, pero además analizar la presencia o no, la intervención o no de otros países, pero el elefante en la habitación es Brasil, ¿no? Ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos. Seguimos, bueno, como siempre, ya es costumbre, charlando aquí en La Tanda. Seguimos en Radio Mundo, en 1170M de vuestro dial, en los estudios de Radio Mundo, haciendo La Hora Global. Estamos con Ricardo Barbosa y a Juan Pablo ya le pedimos la imagen número 2 para ubicarnos en lo que estábamos hablando. Nos habías dicho que el Tratado de Río Uruguay tiene determinada fecha, pero el estatuto del mismo yo lo tengo acá fechado el 75, ¿puede ser? El estatuto... Pero por allí. No. En realidad sale en el 75, como bien decís. Se trabajó primero en base al tratado. A ver. O sea, con el mismo binomio en el gobierno que manejó el Tratado de Río de la Plata. Después maneja el Tratado de Río de la Plata. Estamos hablando de Juan María Olaverry, Domingo Perón. Claro. Yo siempre... Y acá me pueden pegar por todos lados. No, yo lo digo por gusto, digo porque... No, pero yo soy de la teoría de que tanto el Tratado de Río de la Plata y este estatuto, Perón lo saca en parte por venganza a la Marina, porque no hay que olvidarse que la Marina fue la que bombardeó la Plaza de Mayo. Sí. Y él tenía... fue también el que se lo llevó, lo metió en la cañonera y se lo llevó para el Paraguay. O sea, tenía un encono bastante grande con la Marina en las visiones que tenía la Marina Argentina. Ahora, ¿por qué hacía hincapié en todo esto? Ahora estábamos viendo 2 imágenes, que es una representación de relieve desde Río Grande hasta Nueva Palmira, y a su vez estamos viendo todos los afluentes que van al río Uruguay. Sí. Es como decir la posibilidad que habría de llevar mercadería en embarcaciones de poco calado para puntos de concentración que un día podemos traer al doctor Guimarães, especialista en logística, para hablar de todo este tipo de temáticas, que son los nodos de concentración para llevarlos hasta el río y de ahí concentrarlos todos hasta un puerto de aguas no profundas, pero bastante profunda, como es el puerto de Nueva Palmira, que puede llegar en algún momento hasta 14 metros de profundidad. Y a la derecha, nosotros tenemos casi 70 poblaciones que están contra ese río Uruguay, en el lado brasilero, en el lado argentino y en el lado uruguayo. Que ahí voy mechando una cosa. Uno de los problemas que plantea el estatuto es el tema de contaminación. Entonces la pregunta sería, ¿hay un organismo común a los 3 países que controlen los niveles de contaminación de las ciudades que bordean el río Uruguay? En realidad no hay un organismo común, punto. No hay. ¿Tá? Entonces ahí tenés un problema. Ni otra cosa. O sea. Claro, entonces ahí tenés un problema. Pero también quería destacar la buena voluntad que hubo para esta negociación en el 61, porque en el lado uruguayo, a ver, ¿cuál era la discusión? En la parte media donde están las islas, vos podés tener 2 criterios para hacer la división del río. Podés hacer el criterio de la mitad del río, mido la costa, punto medio, mitad para vos, mitad para mí, o lo que vale del río, que es el canal de navegación. Sí. Entonces, divido por el canal de navegación. O sea, digamos, el sector más profundo, podríamos decirlo así, ¿no? Exacto, el sector más profundo. Tú corregime si yo me voy. No, está perfecto. El sector más profundo, el problema es que de repente está recostado de un lado o del otro. Y es que es muy difícil que caiga justo en el medio, digamos. Claro. Entonces, nos pasa con el Río de la Plata. Exactamente. Entonces, lo que se buscó ahí fue la línea media, pero las islas, y creo que es el único caso en el mundo,
yo lo doy como único caso en el mundo, donde hay islas argentinas en el lado uruguayo, islas uruguayas en el lado argentino. Pero siguen siendo argentinas y uruguayas. Cada isla, nosotros lo habíamos puesto ahí en una diapositiva, las principales. En el manejo cotidiano de cualquier conflicto eso implica muy buena voluntad, ¿no?, de los dos países, porque puede pasar cualquier cosa. Es un nivel de buena voluntad que rankea entre los primeros lugares del mundo, porque se puede dar de que una persona cometa un crimen en territorio uruguayo, se sube a una lancha, se sube a una isla, esa isla es argentina, se baja de esa isla, se sube, cruza de vuelta, se sube a otra isla, es uruguaya, se baja y después llega a la Argentina. Entonces, las prefecturas en esas zonas tienen habilitada lo que llama la persecución en caliente. La prefectura está persiguiendo a un individuo, se mete en la isla argentina, en cualquier país del mundo, estoy en otro territorio y no me puedo cerrar. Se avisa a la prefectura argentina que se está en una persecución de un criminal, se lo atrapa y se lo trae al país. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Uruguay tiene 61 islotes y Argentina tiene 55 islotes. Esto es la antítesis de lo que nosotros vivimos con el tema de los puentes. Sí, en realidad sí, claro. Sí. Sí, es otra dimensión, otro planeta. En ese momento hubo una voluntad de negociar y de llegar a un punto que no perjudicara a ninguna de las partes, y se llegó porque se dividió el río en 3 partes y según cada parte se veía cómo afectaba a cada uno de los estados y se dividía el río por lo que afectara en forma equitativa a los estados. Esa buena voluntad lleva a que cuando fue el problema de los puentes se tratara en La Haya, porque la resolución de controversias de ese tratado es el Tribunal Internacional, no es el Mercosur que nace después. Uh-huh. Entonces, el río Uruguay, uno de los grandes problemas que tiene, si bien ha habido inversiones y hoy está en condiciones mucho mejor que lo que era antes, que cuando navegamos no podíamos navegar de noche, había problemas de las boyas, había problemas de todo tipo. Hoy se ha mejorado su dragado, se ha mejorado su balizado, se ha mejorado la señalización, se han mejorado puertos en el lado uruguayo, pero el problema que no es una política de Estado. ¿En qué sentido? En el sentido que vos lo que tenés que traer al puerto son las mercaderías que se producen dentro del territorio. Sí. A tal grado que las vías fluviales, que acá ya lo hablamos, las chatas que está usando UPM para traer de Fraiventos a Nueva Palmira, cada una equivale a 200 camiones. Sí, pero no con demasiado calado, ¿no? Porque ahí tenés con poco calado, claro. Ah. Pero ¿a qué voy? Al Estado le está ahorrando 200 camiones que circulen por las carreteras. Claro. Lo que pasó en Paysandú, de que los caminos secundarios fueron destruidos porque los camiones utilizaron los caminos con barro y los terminaron afectando. Que ahora el Estado está invirtiendo para recuperar esos caminos, para sacar producción. Nadie se plantea la opción de concentrar carga y de llevarla o por ríos o por arroyuelos para el río Uruguay, ir concentrando y traerlos a Nueva Palmira. Que a ver, Nueva Palmira, capaz me falla la memoria, pero creo que es en el 43, porque tengo la medalla de inauguración que la coleccioné. Es el primer lugar de América, y no sé si de América, sí, seguro, que tiene silos subterráneos. Uh-huh. O sea, la lógica en los años 40 ya veían a Nueva Palmira como punto de concentración de carga, porque la profundidad hasta ahí era interesante, 10 metros de profundidad, a 14 metros se ha llevado ahora, para poder cargar los barcos y sacarlos. Uh-huh. Esa lógica desapareció, como desapareció el segundo elemento, transporte de carga más barato para la carga, que es el tren. Claro, yo te quería hacer un paréntesis, pero no es contradiciendo lo que tú decís, sino que yo escuché otra voz, en el sentido de que
no como podría ser, sino como está instrumentado hoy el tráfico fluvial de comercio, alguien me dijo, mirá, que no siempre es tan más barato el transporte fluvial que el carretero en estas condiciones, porque en estas condiciones no tenés una logística permanente de buques, muchos buques están parados y el camión sale cuando vos querés. Entonces al final el camión termina ganando un poco la partida, pero no porque fuera realmente más barato, sino porque la falta de logística, no la logística mala, la falta de logística del sistema de transporte marítimo hace que pierda atractivo, es decir, estoy atándolo con lo que acabas de decir, que tiene que ver con lo que me han comentado. Claro, a ver, el camión Salto, Paysandú, de esa zona, en 8 horas y media está en el puerto de Montevideo. Claro. 30 toneladas, 40 toneladas, 50 toneladas. Ningún problema. El problema del barco tiene, desde Paysandú son 22 a 24 horas de navegación. Lo que pasa es que la relación de la carga por el costo de transporte, si yo lleno una barcaza, 2 barcazas, sí, es tremendo. Son sí, 200 camiones, son 400 camiones. El problema de todo esto que vos bien lo planteaste, y cuando te digo, tenemos que traer un experto en logística para pegarle por todos lados, para que cante y diga las cosas como son. No, viste que a mí me gusta meter un poquito. Claro, no, pero de esa manera vos traés lo que queda en el aire. Un oyente puede estar muy especializado en este tema y agradeceríamos, por supuesto, comentarios de ese tipo, y puede estar diciendo, pero no están hablando de esto, no están hablando de aquello. Entonces quiero tratar de ver, viste, los pros y los contras. No, es que el gran problema, el problema naval es la concentración de carga. En base a que nace la carga, nace la frecuencia. Porque ha habido proyectos en los últimos años, y la Peire lo plantea, de buques de carga, buques de transporte de camiones de Juan Lacase para el lado argentino. Yo le voy pidiendo a Juan Pablo la número 3, la imagen número 3, mientras tú seguís hablando. Y esos emprendimientos fracasaron o han tenido problemas, no porque sean malos. Porque acá, por ejemplo, nosotros estamos viendo más en detalle el nacimiento del río Uruguay, vemos que al lado, por ejemplo, está el Libicuí. No hay transporte de carga por el Río Negro, que va desde la frontera con Brasil. Y tenemos 2 represas, pero no hay esclusas en las represas. O sea, no está pensado. A eso voy. Claro. No hay Yo desde Bella Unión a Nueva Palmira no llego. Directo no llego. Yo tuve clase con el profesor Reyes Abadí. Entonces, cuando hablábamos de todos estos tipos de temas, él sostenía, como lo publicó en sus libros, la gran pradera, Uruguay de espaldas al mar. Yo lo tuve profesor. Claro, pero no solo al mar, es de espalda al río, de cualquier elemento de navegación. Que uno recorre Europa, a ver, vos vas al Reino Unido y el transporte de carga de Inglaterra a Escocia eran por canales artificiales, con barcazas que tendrían 2 metros de largo por 10 metros de largo, con medio metro de calado. Y eran fabricados los canales para llevar y traer mercadería, porque era más seguro, más barato, con mejor frecuencia. Pero el problema, la esencia de cualquier comercio es que haya una demanda y que haya un proveedor. Conectar los dos. Acá, como lo hemos visto acá en algunas diapositivas. Por ejemplo, cuando estaba el ministro Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas, hablaba de una inversión estimada de $400 millones para recuperar 887 kilómetros de vía, que iba de Rivera hasta Piedrasola, de Piedrasola iba a Paysandú, a Fray Ventos, subía a Salto y bajaba un ramal que pasaba por Durazno y llegaba a Montevideo. Pero hoy sabemos que salió 1.000 y pico de millones de dólares, de acá pasó Los Toros. Sí. Entonces, ¿tenemos una política de logística para abaratar costos? Lo que pasa es que yo agarro el camión, porque si voy para el barco, ¿qué beneficio tengo? ¿Me sacan impuestos? ¿Me bajan? No, entonces agarro el camión, claro, que es lo más rápido. Que el camión, volvemos al... destruye carreteras, pim, pum, pa, todo ese tema. Pero está al uso y en la puerta. El problema del marítimo es que llega lento, pero llega, claro, pero al llegar lento
exige una planificación logística. Almacenaje, que la mercadería en el lugar, infraestructura, etc. Ahí está. Entonces, y todavía tenemos el problema, porque se nos va el tiempo, porque esto tendríamos que tener 5 programas para hablarlo. No puedo, joder. No, eso sé. Dale. Que con Brasil, por ejemplo, no tenemos tratado de límites. Dejamos a Brasil para el último bloque, pero para no terminar acá el bloque. Necesito ver con Juan Pablo la imagen número 5, que nos quedó hoy ahí, le agarramos un gustito a ese puente, quiero que me la expliques un poquito, y después, si te parece, en el último bloque entramos a Brasil, el tema de los tratados, y la geopolítica de los países grandes, qué les está diciendo en sus estados mayores, en sus planificadores, en sus estrategas. Porque también la explicación de que esto salga o no salga puede estar ahí. ¿Qué cosmovisión o qué visión de futuro tiene alguien en Itamaraty, por ejemplo? Claro. Vamos a verlo. Pero ahora, ¿qué es eso? Mira, traje hasta el año... ¿Cuándo es que se inaugura el primer puente? 73, 74, por ahí. Nosotros prácticamente no teníamos enlace físico con la Argentina. No, ninguno. Viene Salto Grande. Pasabas caminando por Salto Chico. Claro, cuando había bajante, eso era lo único. Pero ya después de la represa, no. Claro. Pero vino Salto Grande. La vía del tren de Salto Grande con el problema de que la trocha, o sea, el ancho del tren, de la vía del tren, en Uruguay de una manera, en la Argentina de otro. Eso es hasta bizarro, pero sucede también en Europa. No, pero ¿sabés por qué es eso? Para evitar las invasiones cuando el Kaiser utiliza el tren para mover sus ejércitos del norte a sur. El tramo distinto la habilita a los ejércitos. Claro, entonces ni Brasil ni Argentina podía entrar a nuestro tramo. La lógica económica no imperaba en ese momento. No. Bueno, hoy rige la lógica económica. Tenemos Salto Grande y los 2 puentes. Y ahí tenés un mapa. A la derecha, la diapositiva que tenemos es un dibujo sacado del estatuto, donde aparecen las principales islas y ahí vos ves que dice toda esa dinámica que tú decías. Ahora lo entendí, está perfecto. Pero fíjate, la línea punteada se divide por 2 lados. A la derecha es el canal principal y a la derecha es la línea media. Claro. Pero... Y hacia el norte es línea media, ¿no? Sí, hacia Bella Unión, digamos. Un tubo. Correcto. Como el río es como un tubo, no hay problema. Sí. El canal coincide con la línea media. Está, perfecto. Bien, vamos a una tanda, amigos. Dentro de 2 minutos volvemos a estar aquí en la tarde de Radio Mundo 1170M de vuestro dial, aquí en La Hora Global. Ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, seguimos en La Hora Global, seguimos en este 24º capítulo, me gusta decirlo ahora porque nos da importancia, 24º capítulo de la 6ª temporada, 15:47 acá en el paralelo 35, tratando de entender este nuevo desorden mundial, y dentro del nuevo desorden mundial, este nuevo desorden histórico, podríamos decir, en cual la hidrovía Uruguay es muy mencionada pero nunca explotada. Queríamos entrar en el capítulo Brasil. Ahí yo te propongo, Ricardo, ver 2 o 3 miradas distintas. En primer lugar, tú querías acercarte a qué pasa con el Estatuto del Río Uruguay, con la presencia de Brasil, si es que hay que hacer algo con Brasil, porque el Estatuto del Río Uruguay es algo que regula nuestra relación con Argentina. Punto. O sea, de Bella Unión hacia el norte, y yo te diría que ni siquiera de Bella Unión, porque también tenemos otro problema extra, que hay un límite indefinido con Brasil, justo allí. Algunos le dicen contestado, y la Peire lo que dice es que no podemos contestar lo que no existe. Algo que no existe porque todavía no tenemos el Tratado de Límites. Claro. Si bien en 1851 se escribió algo, y después hay unos acuerdos complementarios, 1898, 1904, 1910, 1927 y 1941, se acordó que los mencionados ríos, o sea, el río Uruguay, que está incluido ahí, el límite debe coincidir con el canal más profundo. Y punto. Ahora, el Tratado de Límites de 12 de octubre de 1851 no delimita las jurisdicciones en el río Uruguay y que establece en su artículo 3, inciso 2, que pertenecen a Brasil las islas o isla que se hallan en la embocadura de dicho río Cuarem en el Uruguay. Y hay una isla llamada la Isla Brasilero. Sí, exacto. Que tenemos ahí. Y ahora, gracias a la tecnología, Uruguay en algunos momentos ha hecho reclamos por dónde nace el río Uruguay,
más que nada por las fotos aéreas que no las conseguimos, que muestran dónde son las corrientes que se forman para que nazca el río. Pero eso vamos a dejarlo a un lado porque, como siempre, la diplomacia con Brasil, uno va, dice todo y después los brasileños... Somos latinoamericanos, así que somos capaces de hacer un tratado de límites con Brasil y un tratado del río Uruguay con Brasil sin definir el límite. Somos capaces de hacer eso. Sí, pero aparte ellos te inducen a que vos plantees todo y después te dicen, lo vamos a pensar. Y dentro de no sé cuántos años vienen. Pero acá volvemos al principio de que hablábamos de nuestros hermanos de Río Grande do Sur, que siempre han manifestado interés en que la hidrovía del río Uruguay se lleve a cabo. O sea, que esa parte que está dentro de Brasil, que tiene como 6, 7 represas, que no tienen esclusas, represas hidroeléctricas, que me olvidé de traer el mapa, más la Salto, que no está terminada porque no le hicieron la esclusa, o sea que no se podría navegar desde Brasil hasta Nueva Palmira. Que habría que hacerlo de todas formas. Habría que hacerlo. La Peire planteaba que los costos son brutales, pero hay un par de opciones. Hay una, usar el río San Lorenzo y después hacer la esclusa. Habría que hacer una esclusa de bypass para arriba o para abajo y determinar cuál sería el calado máximo y el ancho máximo, que obviamente que eso tienen que invertir los estados para que después el privado vea la ventaja. Pero vamos a la parte geopolítica de Brasil, lo que decía la Peire, y voy a leer textual. Al Brasil no le interesa que sus cargas pudieran salir por 2 cursos fluviales que son de jurisdicción exclusiva de los países platenses y transportadas a puertos argentinos o uruguayos. Eso te iba a decir, que yo desconfío de esa primera frase que dijiste de que Brasil estaba interesado. No. Desde el punto de vista geopolítico... Corrección. Yo no dije que Brasil estaba interesado. Pero alguien lo dijo. No, yo dije que el estado de Río Grande do Sur estaba interesado. Ah, bien. Que es importante diferencia, sí, está bien. Que es el problema como se dio ahora con la Fuerza Aérea, con el Hércules y el helicóptero que le demoraron la entrada al estado de Río Grande, el gobierno federal, porque se había decidido apoyar por el tema de las inundaciones con un helicóptero y un avión. El estado federal, Brasilia, demoró esas entradas y hubo algunos problemillas ahí. A ver, estamos hablando de que es un estado que tienen niveles de vidas por capas, el federal y el estadual. Sí. Entonces, el estadual, nuestros amigos de Río Grande do Sur, tomamos mate, todo churrasco, todo bárbaro. Hay una afinidad real. Obvio que sí. Con Uruguay. Pero el federal, sigo con la Peire, dice, es posible, pero en mi opinión poco probable, porque la política exterior de Brasil y los intereses geopolíticos que la misma ha resguardado han mantenido lineamientos que solo excepcionalmente fueron cambiados por distintos gobiernos que asumieron esa responsabilidad. Entonces, lo que él plantea es que a Brasil, país, no le interesa sacar las cargas por el río Uruguay. Ahora, el puerto de Porto Alegre, el problema que tiene es que está saturado de cargas. O sea, tuvo inversiones, ¿no? Ha crecido. Y se supone que está soportando más carga, pero no sabía que estaba saturado. Puede ser. Hace años que ya la lógica que está saturado, por eso que se había planteado el puerto de aguas profundas acá, y hábilmente el presidente Mujica había dicho que la administración del puerto tendría que ser entre los países del Mercosur más Bolivia, porque nadie patea el chiquero propio. Entonces, las cargas de ese puerto no es Uruguay, es la región. Acá, en las cargas que serían de Porto Alegre, que por volumen serían más barato transportarlas a Nueva Palmira, por volumen, por cantidad, que teniendo el puerto cerca. Lo que pasa es que habría que tener una política de puertos, de hidrovía, a nivel regional, que, como siempre, lo que carecemos. Bueno. Redondeamos, Ricardo, este tema de... Podemos hablar 3 días seguidos y nos van a pegar por todos lados y nos va a faltar cosas. Yo te diría que sí, pero no puedo ser tan irresponsable. En realidad, la realidad es que... Vamos al libro. Antes de eso, sí, frase final sobre el hidrovía Uruguay. ¿Es viable? No estamos seguros de que lo convenga a todo el mundo. Y el empuje o el aire o el viento
a favor en cuanto a inversiones, infraestructura, eso es bastante caro, lo cual nos hace ser bastante pesimistas. ¿Puede ser? No, posible sí. Lo que pasa es que tenés que tener una política de Estado regional donde tenés que llevar las cargas del centro hacia el río. Sí. Y después traerlas. Pero el problema es que está dividido entre 3 países. Entonces, si en mi tesis de grado yo planteaba de que si venía una contaminación del río Uruguay por Brasil, Brasil hace lo suyo, cuando llega Argentina y Uruguay nos peleamos los argentinos para ver qué hacer y contaminamos todo el río sin pararlo. ¿Cómo que no? No. Volvemos ahora sí a lo terrenal del estudio. Volvemos a recomendar el libro. Juan Pablo tiene por ahí una imagen que le mandé. ¿A quién te nos haga? Luis Alberto Herrera. El Uruguay Internacional. Sí, estaba en casa y decía, siempre llevo libros. Vamos a tratar de buscar lo poco que hay de geopolítica y de relaciones. Uno de los primeros internacionalistas que escribió a fondo acá en el Uruguay. Pero escribió porque lo vio, porque él fue embajador en Estados Unidos, recorre Europa, y es el primero que tiene esa visión y que escribe. Entonces el Uruguay Internacional, que las tapas que están viendo es una edición que sacó el Palacio Legislativo, que yo no sé si quedan todavía, y después la otra que saca el Partido Nacional, y andan ahí algunas más. No son caras, porque como todos los temas que tratamos le apoyan el mate, y abajo está el libro que nos interesa, por ejemplo los que estamos en esta temática, y yo tengo una copia de una primera edición de 1912 firmada por Herrera. Opa. Bien. Entonces, este libro, para los que le interesen, es la primera visión del Uruguay en una situación de principio de siglo, muy interesante, que plantea parámetros de ese Uruguay internacional que hasta el día de hoy siguen, y después voy a traer algún librito más que habla del tema también de los ríos, porque fue uno de los primeros que empezó a escribir de este tipo de cosas. Ya que estamos y hablamos de autores uruguayos, hay que leer a Herrera, hay que leer a Metol Ferré. Por supuesto. Real Gazúa. Sí. ¿Y alguno más? Quagliotti de Vélez hacía lo que llamaba Geosur, que hablaban de geopolítica regional. No escribió mucho, pero compilaba cosas. Lamentablemente Uruguay no hay demasiado. No le prestamos atención. Pero bueno, podríamos tratar de empujar a alguna gente que sabe a que se ponga a escribir, ¿no? Por ejemplo. Sí. Tenemos gente conocida que sabe. Sí. Amigos, los dejamos, como cada martes y cada jueves, vamos a estar acá a las 15, no sin antes invitarlos para el ciclo en homenaje al pionero inspirador de la carrera de Relaciones Internacionales, Alfredo Eisenberg. Mañana va a haber una exposición, mañana viernes 10 de mayo, a partir de las 9:30 horas, en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación. Va a estar allí charlando con ustedes y además exponiendo el doctor Wilson Fernández Urluzuriaga, el embajador de Colombia, profesores de nuestra facultad, Daniel Viñali, Eber Arbuet, que estuvo aquí en el estudio una vez, va a volver, y Alejandro Pastori. Esperamos que estén presentes, que es muy interesante, y nosotros nos vamos hasta otro momento en que tratemos de interpretar este nuevo desorden mundial. Esto ha sido La Hora Global. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.